Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 4 y en esta ocasión le vamos a hablar acerca de lo que son las propiedades ópticas y magnéticas de los materiales. Para comenzar, mi compañera Montserrat le va a dar una pequeña introducción de lo que son las propiedades ópticas. Buenas tardes, mi nombre es Yamile Lubiano y mi equipo y yo presentaremos el tema de propiedades ópticas. Las propiedades ópticas son las que estudian el comportamiento de los materiales ante la luz, o dicho de otro modo, son aquellos que se perciben con el sentido de la vista. Estas se relacionan con la interacción entre un material y las radiaciones electromagnéticas en forma de ondas o partículas de energía conocidas como fotones. Un fotón es una partícula mínima de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe. Estas radiaciones pueden ser visibles o no ante nuestros ojos. Algunos ejemplos de las visibles son el arco iris, el sol, los truenos, los rayos, entre otros fenómenos. Y de los invisibles pueden ser las rayas infrarrojas, la radiación ultravioleta o la radiación térmica. Para concluir con el tema, estas propiedades son de gran importancia en el campo de la ciencia, ya que impactan significativamente a toda la sociedad, pues se toman en cuenta al momento de desarrollar nuevas tecnologías, en aspectos como son la salud, la seguridad, la industria, el entretenimiento, entre otros. Gracias. Bueno, mi nombre es Fernanda Yaret Navarrete Irra y yo les voy a hablar acerca de las dos primeras propiedades ópticas, los cuales son la opacidad y la transparencia. La opacidad, por definición, es la falta de claridad o de transparencia, y se dice que un material es opaco cuando impide el paso de la luz en una proporción apreciable. Y como ya lo mencioné al inicio, esta propiedad es lo contrario de la transparencia. La opacidad se encuentra estrechamente relacionada con lo que es la densidad óptica, la cual es una magnitud física que se encarga de medir la absorción de un objeto por unidad de distancia para una longitud dada y otras propiedades ópticas afines. Esto quiere decir que a mayor densidad óptica, mayor opacidad, y a mayor opacidad, menos luz puede pasar. La opacidad de un material, así como su función, está determinada por la frecuencia de luz con la que interactúa el objeto y la temperatura del objeto mismo. Para aplicaciones técnicas, tanto la transparencia como la opacidad se estudian en relación a rayos X, rayos gamma, luz infrarroja o luz ultravioleta. Cada una de estas aplicaciones con su función de opacidad específica. Cabe destacar que la mayoría de los objetos con los que nosotros interactuamos en nuestra vida diaria son opacos y la mayoría provenientes de materiales como la madera, los metales, el hierro y otro ejemplo serían los ladrillos, por mencionar algunos. La segunda propiedad es la transparencia. Esta hace referencia a la cualidad de un objeto de ser transparente, es decir, que puede verse a través de él. O dicho de otra forma, se dice que un objeto presenta transparencia cuando deja pasar la luz por completo. Entonces, podríamos decir que las características principales de un objeto transparente es que dejan pasar la luz por completo a través de ellos y como consecuencia de esto puede verse de manera clara a través de ellos. Y asimismo, el color que van a presentar estos objetos o estos materiales está determinado por el tipo de luz que emita dicho material. Los materiales transparentes que destacan son el celofán, el agua o el vidrio, y los podemos ver reflejados en aplicaciones como las ventanas y las peceras. Dependiendo de la densidad de las partículas de los materiales, va a determinar la cantidad de luz que puede pasar a través de ellos, y esto va a determinar que si un objeto es opaco, transparente o translúcido. Hola, mi nombre es Idal Espinosa Ramón. El tema que a mí me va a tocar tratar es la translucidez. En el campo de la óptica, la translucidez o la transparencia se le conoce a aquella propiedad física en la cual esta permite que la luz atraviese algún material sin necesidad de una dispersión apreciable de la luz. Un ejemplo que a mí me gustaría poner muy sencillo es que si ponemos la lámpara del teléfono contra una hoja de papel, podemos alcanzar una translucidez muy clara.
Esta propiedad también es por medio de la cual se proyecta una sombra parcial conocida como penumbra, que es una casi sombra, y se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente por el objeto. El siguiente tema que voy a abordar será la reflexión. La reflexión se denomina como ondas de cualquier tipo que inciden sobre una superficie plana. Un ejemplo podría ser el vidrio o algún espejo. ¿Qué es lo que hace la reflexión? Que genera nuevas ondas que se mueven alejándose de la barrera. La relación entre la luz reflejada y la luz incidente se denomina como reflectancia de la superficie. Los sistemas reflectores se fundamentan en 4 diferentes tipos de reflexión. El número 1 es la reflexión espectacular. Este es cuando la superficie reflectora es lisa. Dentro de este sistema se obedece a 2 leyes fundamentales, que es el rayo incidente y el reflejado. El siguiente sistema es la reflexión compuesta. Lo opuesto a la espectacular es que en esta la superficie suele ser irregular o rugosa. Aquí no hay imagen de espejo de la fuente de luz, además de que el ángulo de intensidad máxima reflejada es igual al ángulo de incidencia. El tercer sistema es la reflexión difusa. En este sistema es cuando la luz que incide sobre la superficie es reflejada en todas las direcciones, siendo el rayo normal a la superficie el de mayor intensidad. En este tipo de reflexión podemos poner como ejemplo la nieve, los cielos rayados de yeso, el papel blanco mate, etc. El cuarto sistema se le denomina como reflexión mixta o reflexión intermedia. Este queda en la mitad entre la reflexión espectacular y la reflexión difusa. Aquí, en la parte del haz incidente, se refleja la parte y además se difunde. Otra característica es que este tipo de reflexión la presentan generalmente los metales, los metales pulidos, el papel brillante y las superficies barnizadas. Buenas tardes, yo soy Mario Alberto Suárez Razo y les voy a hablar de la refracción. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro, con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los 2 medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Se refiere al cambio de dirección que tiene una onda al pasar por un objeto transparente. También ocurre lo mismo con las ondas del sonido. De ahí prosigue la luminiscencia, que es la propiedad que tienen ciertos cuerpos de emitir una luz tras haber absorbido energía de otra radiación, principalmente ultravioleta, sin elevar su temperatura. Esto quiere decir que es una luz fría. De ahí, dentro de la luminiscencia existen 9 tipos, la primera es la fotoluminiscencia. Es la emisión de luz producida por ciertos materiales que son irradiados por luz ultravioleta. En esta, algunos ejemplos podrían ser las señales de seguridad. En la que sigue es la fluorescencia. Emite la luz durante nanosegundos al ser excitados los electrones a un estado superior de energía, es decir, que necesitan de iluminación para incrementar la energía. Por lo tanto, los fluorescentes necesitan una fuente continua de excitación. Quiere decir que cuando una onda recibe una luz, esta lo refleja con mayor longitud, como las señales de tránsito. Al aplicarle luz, estas se reflejan con mayor intensidad. De ahí sigue la fosforescencia. Es un fenómeno similar al de fluorescencia, en el cual ciertos electrones son excitados por la luz, pasando a una órbita de mayor energía, y cuando vuelven a su estado de reposo, liberan parte de esta energía en forma de luz. La diferencia entre fosforescencia y fluorescencia es que la fosforescencia puede almacenar energía y emitirla por mucho más tiempo. Luego sigue la quimioluminiscencia. Es el fenómeno por el que en algunas reacciones químicas la energía liberada no se emite solo en forma de calor o energía química, sino también en forma de luz. Esta emite luz a partir de una reacción química.
Luego, la bioluminiscencia es la emisión de la luz por organismos vivientes sin calor apreciable. La luz resulta de una reacción química de enzimas y otras ciertas sustancias en los organismos. En esta, por un ejemplo, podrían ser las luciérnagas o algunos animales que se iluminan durante la noche. La triboluminiscencia es el proceso de emisión de luz que lleva a cabo algunos sólidos al ser triturados o pulverizados. De ahí se sigue la electroluminiscencia. Es una característica que se encuentra presente en algunos materiales, por lo general semiconductores. La electroluminiscencia produce un fenómeno óptico a partir de corriente eléctrica. Este se genera al aplicarle una corriente eléctrica. Un ejemplo son las pantallas o los LEDs, entre otros. La sonoluminiscencia es la luminiscencia producida por ondas sonoras de ultras altas frecuencias o ultrasonidos. El sonido se convierte en luz. Ya por último, la radioluminiscencia es el fenómeno por el cual se produce luz en un material mediante el bombardeo con radiación ionizante. En esta se utiliza en las manecillas del reloj, cuadros de instrumentos, entre otros, para poder observarlos en la oscuridad. Y por mi parte sería todo. Hola a todos, soy Carlos Antonio Rangel Corona y les vengo a presentar el tema del magnetismo. El magnetismo es el fenómeno físico por el que los materiales tienen la capacidad de atraer o repeler a otros materiales. No solo el imán tiene esta capacidad, sino también las corrientes eléctricas pueden generar esta atracción o esta repulsión a dichos materiales. El imán posee atracción y también posee repulsión. Polos opuestos se atraen mientras que polos iguales se repelen. Un imán también posee la cualidad de la orientación. Un imán suspendido o sostenido de su centro de gravedad siempre apuntará en dirección norte-sur. Es por eso que se le nombró a una parte del imán polo sur y a otra parte del imán polo norte. Un campo magnético es determinada cantidad en el espacio que se ve bajo la influencia de fuerzas de atracción o de repulsión. Como lo dije antes, la corriente eléctrica también es capaz de generar dicho campo magnético. La causa del magnetismo depende mucho de la estructura atómica del material que estemos hablando. Como bien sabemos, el núcleo se conforma de neutrones y de protones, mientras que en el exterior, orbitando, se encuentran los electrones. Los electrones no solo van girando alrededor del núcleo, sino también van girando sobre su propio eje. Este giro sobre su propio eje también se le denomina giro spin o rotación spin. Este giro hace que el electrón obtenga una cualidad de imán, con un polo norte y con un polo sur. Entonces, al ser el electrón como un pequeño imán, ¿por qué no todos los materiales pueden ser magnéticos si todos poseen electrones? Muy bien, esto depende mucho de la configuración electrónica y de la posición de los electrones. Si por ejemplo tenemos un material, en este caso el zinc, con número par de electrones, el magnetismo no puede ocurrir en este material porque las fuerzas magnéticas se repelen las unas a las otras. Debido a que los electrones por lo general van alternados, este va girando hacia acá, este va girando hacia acá, este va girando hacia acá y este va girando hacia acá. Eso hace que la fuerza magnética sea nula o muy poca. Teniendo esto en cuenta, podemos saber que el cobalto, el níquel y el hierro son materiales magnéticos. Pero también hay que tener en cuenta la temperatura de Curie. La temperatura de Curie dice que si cierto material se somete a cierta temperatura va a dejar sus propiedades magnéticas. Si por ejemplo tomamos el hierro y sobrepasa los 770 grados Celsius, va a perder sus propiedades magnéticas. Igual pasa con el cobalto y con el níquel. Ahora, si tengo muchos materiales que son ricos en hierro, ¿por qué no son magnéticos? Esto depende mucho de los dominios. Un material se puede dividir
en dominios. Esos dominios tienen una fuerza magnética que apunta hacia diferentes direcciones. Dado que apuntan a diferentes direcciones, la fuerza magnética del material es muy poca o de plano nula. Pero estos dominios se pueden enderezar frotando magnetita al material. Se pueden enderezar los dominios. Esto hace que se convierta en un imán artificial. Un imán artificial permanente, que son sustancias que al frotar con magnetita se convierten en imanes. También existen los imanes artificiales temporales, que son materiales por los cuales fluye una corriente eléctrica y poseen características magnéticas solo cuando la corriente eléctrica está corriendo por ellos. También existen los imanes naturales, que son imanes que desde que se encuentran en la mena producen energía magnética. El magnetismo en la industria. Podemos tomar en el ámbito médico la resonancia magnética, que se utiliza para la prevención y detección de diversas enfermedades, como es el caso del cáncer. En la industria de los automóviles podemos tomar la industria en auge de los carros eléctricos o híbridos. Estos funcionan con un motor de combustión y un motor eléctrico. El motor eléctrico usa mucho los imanes, ya dado que funciona con turbinas. Yo soy Karen Torres Palominos y voy a hablar sobre el diamagnetismo y el paramagnetismo. El diamagnetismo es la propiedad de los materiales de oponerse al campo magnético aplicado, pero esta oposición es muy débil. Se puede representar mediante la ley de Lenz, que nos dice: el sentido de la corriente inducida será tal que su flujo se opone a la causa que la produce. El movimiento orbital de los electrones crea pequeños bucles de corrientes atómicas que producen campos magnéticos entre cada uno de ellos. Los bucles de corriente se alinean de tal forma que se oponen al campo magnético aplicado. Entre los materiales diamagnéticos se encuentran el agua, el cobre, el cloruro de sodio, el carbono o el grafito y la plata. Estos materiales son poco susceptibles a los campos magnéticos. Entre sus aplicaciones se encuentra el tren bala o el tren de levitación magnética y las resonancias magnéticas. Ahora con el paramagnetismo. Es una propiedad de los materiales que es más fuerte que el diamagnetismo y produce magnetización en la dirección del campo magnético. Esto se representa por la ley de Curie, que dice: la magnetización M de un material paramagnético es aproximadamente proporcional al campo magnético aplicado B a la constante de Curie del material C e inversamente proporcional a la temperatura. Aquí cada átomo posee un dipolo permanente debido a la cancelación incompleta de los momentos causados por la rotación y órbita del electrón. Los átomos poseen un dipolo permanente debido a la cancelación incompleta de los momentos causados por la rotación y órbita del electrón. Los dipolos atómicos pueden rotar libremente cuando no existe campo magnético aplicado. Esto quiere decir que cada átomo tiene su propia dirección sin campo magnético aplicado. Cuando los dipolos se alinean, amplifican el campo externo. Los dipolos no interactúan entre ellos. Esto quiere decir que los átomos siguen la corriente magnética que se le aplica. Entre los materiales paramagnéticos se encuentra el óxido de hierro, el platino, el aluminio, el litio y el magnesio, que son entre los materiales que son susceptibles a los campos magnéticos. Y su aplicación podemos encontrarla en la resonancia paramagnética electrónica, que es una técnica espectroscópica que detecta especies de electrones no apareados.